El día de un prisionero comenzaba entre las 3 o las 5 de la madrugada, dependiendo de la estación, para así aprovechar al máximo la luz del sol. Entre golpes y gritos, los jefes de barracón levantaban a los prisioneros, les obligaban a hacer las literas, a limpiar el dormitorio, a asearse, a desayunar e ir a las letrinas. Allí podían reunirse hasta 800 personas a la vez. En la plaza de la lista se colocaban a los prisioneros por barracones y eran contados. ¡Gorras! ¡Fuera! 80052. ¡Jawohl! 80125. ¡Jawohl! 10864. ¡Jawohl! 36689. ¡Jawohl! 58055. ¡Jawohl! AN7852. Jawohl. Si la contada no salía bien por los muertos o enfermos, se repetía. El cómputo exacto estaba por encima del tiempo que se tardara en realizar. Y nos hacían levantar de mañana. Nos contaban. Te dejaban 2 horas parado, casi desnudo, con unas zapatillas de madera, bajo cero. No sentía los pies, no sentía las manos, no sentía ni que estaba parado siquiera. Después vino el nazi, nos contó que nos falte uno, pero al final faltó uno. Dice, dentro de 1 hora voy a volver a contar. 2 horas más. Cuando acababa la primera contada, había una nueva formación por comandos de trabajo, en filas de 5 y saludando militarmente mientras tocaba la orquesta. Sí, amigos, en todos los campos había una orquesta formada por prisioneros. Las horas de trabajo eran 9 en invierno y 11 en verano, con una pausa para comer. Y los trabajos eran muy variados, desde trabajar en una cantera, a desecar un estanque, hasta los más ridículos, como abrir y cerrar zanjas, aunque había algunos también muy privilegiados, como las cocinas, los almacenes o las oficinas. Cuando se ponía el sol, volvían al campo para la segunda contada, y allí se volvían a ajustar las bajas que había durante el día, llegando a quedarse toda la noche si la cifra no era exacta. Finalmente volvían a los barracones para tomar la cena, y allí ya tenían tiempo libre hasta las 8:30, hora en la que ya no se podía salir. En este tiempo podían visitar la enfermería, visitar a algún conocido o acercarse a las letrinas, ya que era allí donde se producía el comercio. Los prisioneros llegaban de lugares muy distintos y por razones muy diversas, así que las SS se inventaron un nuevo sistema para catalogar e inventariar a toda aquella masa de gente. Aparte de los tatuajes de números, que eran unipersonales e intransferibles, se inventaron un código de triángulos de colores. Estos designaban a los prisioneros según el delito cometido. Rojo para los presos políticos o miembros de la resistencia, verde para los delincuentes comunes, rosa para los homosexuales, marrón para los gitanos, negro para los llamados asociales como anarquistas o prostitutas, violeta para los testigos de Jehová, azul para los apátridas, aquellos que no eran reconocidos por sus países, como los republicanos españoles, y amarillo para los judíos. En el caso de estos últimos, su triángulo iba superpuesto sobre otro, formando una estrella de David, con otra combinación de colores, advirtiendo de que además de judíos habían cometido otro delito. Esta catalogación ofrecía solo información orientativa a los prisioneros, ya que un triángulo no informaba de todo el espectro de posibilidades. Por ejemplo, un triángulo rojo no creaba una unión política, ya que podíamos encontrar desde un socialista francés hasta un disidente nazi. O un falsificador de documentos era catalogado como verde, aunque hubiese trabajado para la resistencia. Todos desconfiaban de todos. Las SS, más allá de los triángulos, crearon clases sociales entre los prisioneros, otorgando privilegios a algunos de ellos que ejercían como policías para mantener el control y la disciplina. ¿Por qué capos actuaban así con los demás detenidos? Solo para hacerse valer ante los guardianes y vigilantes, alentados por el mismo espíritu. Esperaban obtener ciertas ventajas y hacer más agradable su vida, mostrándose aptos para sus tareas, aunque fuera a costa de los demás detenidos. La posibilidad de actuar así
les venía dada por guardianes y vigilantes, que permanecían indiferentes ante sus maniobras y no querían tomarse la molestia de intervenir. Estos llegaban incluso a aprobar su conducta, los incitaban a la brutalidad, gozaban satánicamente cuando lograban enfrentar a unos presos contra otros. En Auschwitz, estos mandos superiores eran triángulos verdes, aunque en otros campos como Buchenwald eran mayoritarios los rojos. Estos portaban brazaletes, látigos y porras, y ejercían la represión sobre sus compañeros mediante la tortura, palizas e incluso la muerte, sin que sufrieran ningún tipo de represalia por parte de los alemanes. Debían cumplir su cometido, ya que cualquier situación de debilidad entre los presos podía significar su caída y su sustitución por otra persona. Así se estratificaban en tres clases sociales principalmente: los presos funcionarios, la masa de Häftling y los llamados musulmanes. Estos eran la base del campo, los más numerosos. Parecían esqueletos vivientes con la mirada perdida, dejaban de asearse y permanecían tirados en el suelo o se arrastraban durante horas. Eran excluidos por sus propios compañeros y representaban lo que nadie quería llegar a ser. Era un individuo endeble, con la piel arrugada y pegada a los huesos. Había sido golpeado de modo inmisericorde durante la noche. Su rostro y su cuerpo se encontraban cubiertos de manchas lívidas. Su chaqueta rayada y azul estaba rota y sucia. Su pantalón estaba casi totalmente destrozado y caía en jirones por encima de las rodillas. Iba descalzo. Sus ojos me suplicaban, como en todos, con ese terror demencial en el fondo de la mirada. Me dijo que era abogado en Toulouse. Tuve que ingeniármelas para no soltar una carcajada, ya que la representación social del abogado no se identificaba en absoluto con la figura de este desdichado. Una de las razones por las cuales estas personas se convertían en musulmanes era por su incapacidad de organizar. Este universo nuevo requería de vocabulario nuevo. Así surgió la palabra organizar. Allí no se robaba, se organizaba. Allí no se intercambiaba, se organizaba. Esta palabra vieja con significado nuevo era el activo principal que vertebraba el campo.